Hola a todos. Bien, pues hoy, como bien dice el título, vamos a hablar de las cárceles mentales, en las cuales estamos unos más que otros encerrados. Porque evidentemente, dependiendo de dónde has nacido, dependiendo de las creencias de tu familia, dependiendo de todo ese tipo de condicionantes, pues normalmente tendrás tendencia a estar encerrado en una cárcel mental o en otra. Hay muchas clases de cárceles mentales, claro, evidentemente, ¿no? Hay la cárcel mental de la religión, que ahí depende en el seno de qué familia hayas nacido y de qué sociedad también y en qué sociedad hayas crecido, pues te podría afectar más o menos. Está las cárceles ideológicas, también depende mucho de la familia y del país donde hayan nacido, pero también de muchas otras circunstancias. Y también están las cárceles, hemos hablado de la ideológica, hemos hablado de la religiosa, y luego estarían pues las cárceles también simplemente mentales, del tipo nacionalista, por ejemplo, también es una cárcel mental, ¿no? Estar encerrado en una familia muy nacionalista, ¿vale? Sea del nacionalismo que sea, ¿eh? No estoy hablando de un nacionalismo en particular ahora, ¿no? Y esos son los tipos de cárcel mental que uno puede estar encerrado por culpa de que otros, ajenos a él, le han metido en la cabeza pues esa cárcel mental o esa otra, ¿no? Entonces, claro, es importante ser consciente de eso, porque hay mucha gente que creo que no es consciente de a qué punto están encarcelados en su mente, ¿no? Porque, claro, evidentemente, y luego también hay muchos engaños y hay mucho, digamos, sacerdote por ahí de la liberación que lo que hacen es simplemente trasladarte de una cárcel a otra, ¿no? Muchas veces tú te piensas que te han liberado o que te has liberado y lo único que has hecho es pedir un traslado, ¿no? Así que realmente es importante saber identificar también a las personas que realmente no te están liberando exactamente de la cárcel, sino que te están trasladando a otra cárcel, a su cárcel, ¿no? Y eso también es importante saberlo, yo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿no? Prácticos, ¿no? Tú estás, no sé, en una cárcel mental, digamos, vamos a llamar que religiosa, ¿vale? Y estás ahí con tu creencia religiosa y tal, a tope, ¿no? Has nacido en una familia muy cristiana y tal, eres un devoto cristiano, y de repente llegas a los 20 años y tal, y no sé, conoces un amigo, una amiga, es igual, que te dice que bueno, que ella conoce a un tipo, ¿no? A un gurú, a un tipo magnífico que se ha liberado del cristianismo y que es un tío que tiene otras creencias súper guapas y tal y cual, muy liberadoras, muy modernas y tal y cual, ¿no? Y tú te vas a conocer a ese tipo y resulta que, bueno, es el jefe de una secta. eh, a lo mejor puede ser incluso una secta que no sea religiosa, una secta, digamos, por llamarla de una manera laica, una secta, digamos, que no tenga ningún tipo de creencia, ¿no? Digamos, religiosa, pero que tiene sus creencias, tiene sus mecanismos, tiene sus historias. Y esto es un típico ejemplo de liberarte de una cárcel para meterte en otra. Quiero decir, en ese caso, de una cárcel grande a una cárcel pequeña, ¿no? O sea, de una religión grande a una religión pequeña. Incluso puede ser unipersonal, ¿no? Acabar adorando a un tío que es como tú, en realidad, pero que tiene las ideas más claras que tú y tiene un sistema filosófico inventado por él, filosófico entre comillas, claro, evidentemente, o de sabiduría entre comillas, o místico, y tú te has metido ahí y te piensas que con eso eres muy moderno y te has liberado de tu antigua cárcel, ¿no? Ese es el típico ejemplo de saltar de una cárcel a otra, por ejemplo, ¿no? Luego está los de que saltan de las cárceles más divertidas para mí, y en España se ven muchas de estas, además son muy divertidos, porque en España somos los reyes de inventar ese tipo de liberaciones. Son la gente, por ejemplo, en el País Vasco, en Cataluña, que se creen que porque han salido de la cárcel del nacionalismo español y se han metido en el nacionalismo catalán, son más libres, más modernos y más y se han liberado, ¿no? O sea, ya no son nacionalistas españoles o ya no creen en la nación española ni al rey de España ni nada, pero ahí se meten en el nacionalismo catalán o vasco, ¿no?
Y se piensan que con esto ya han hecho, que son súper modernos, europeos, que están súper liberados y que son gente ya, vamos, lo más guay de guay, que no son nada fascistas y encima, pues eso, ¿no? Te pueden decir encima que son nacionalismos de izquierdas, ¿no? Y tal, ¿no? No deja de ser un nacionalismo, chico. Es decir, que al final te has salido de un nacionalismo para meterte en otro, ¿no? No le veo la diferencia, no le veo dónde está lo moderno ni dónde está lo diferente, realmente, ¿no? Es exactamente eso, otro que se ha salido de una cárcel grande para meterse en una cárcel pequeña, pero bueno. Y luego, pues eso, ¿no? El típico tío de éxito, ¿no? Que te dice que antes cogía un avión y que eso lo he visto, ¿eh? O sea, lo he escuchado de verdad, lo que os voy a decir ahora, ¿eh? Es un tío que tiene mucho éxito en YouTube, y no solamente en YouTube, en otras redes sociales. Un periodista belga, para más seña, belga de origen, no sé, tiene un origen de por ahí, africano, pero no sabría decirte qué, porque no sé, es un origen así africano, pero es igual, es belga, y trabaja en Bélgica, es periodista y etcétera. Y el tío va y ha tenido muchísimo éxito y gana muchísimo dinero. Y el tipo va y dice, una vez lo entrevistan a él en un canal más pequeño y le dice al entrevistado, bueno, yo es que ya claro, yo antes era un tío que te podía coger un avión con mi novia para irme a comer sushi en Tokio, ¿no? Y a lo mejor lo hacía en un fin de semana, ida y vuelta. Y claro, me he dado cuenta que esto es una burrada porque no es ecológico. Pues chico, tú te has metido, o sea, te has librado de una cárcel, de la cárcel de la ostentación, de la riqueza, de las chorradas, de la pijería, del sushi, de las chorradas, y te has metido en la cárcel del ecologismo. Quiero decir, que es otra cárcel, al fin y al cabo, es otra moda, otra chorrada. Es decir, has saltado de una chorrada a otra. Quiero decir, no has sido lo suficientemente inteligente cuando eras rico y famoso, o sea, y lo sigues siendo, pero como para no caer, digamos, en las típicas chorradas de nuevo rico, ¿no? Pues eso, tener un jet privado, coger el jet privado para irte a comer un sushi en Tokio y todo ese tipo de chorradas que está claro que si hubieras sido un tío leído, un tío un poco reflexionado, no habrías caído porque desde un principio te habrías dado cuenta que eso es una chorrada. Y no, has tenido que, o sea, no me demuestras que has hecho una reflexión. Tú lo que pasa es que has visto que ahora está de moda el ecologismo y que esto vende más. Y en tu misma actitud vital que antes, es decir, que antes tú ya veías claramente que para ser un triunfador había que hacer un poco como los de Hollywood y había que digamos, apuntar hacia ahí, ¿no? A ser budista, pero coger un jet privado para ir a comer sushi. Claro, budista lo digo con toda la ironía del mundo. Y ahora va y te has dado cuenta que esto es una chorrada y entonces te pones de ecologista. Y ahora dices que ya si vas a Tokio alguna vez irás en velero para no contaminar. Chico, ¿no te das cuenta que estás saltando una chorrada a otra o qué? O sea, quiero decir que lo que tendrías que hacer es quitarte las ganas de ir a comer sushi a Tokio, tío, que hay sushi también en el barrio, en tu barrio. Y aunque no sea tan fresco ni tan auténtico como el de Tokio, es sushi igual, ¿sabes? Y ahí sí que no contaminas. A lo mejor con un poco de suerte está hecho incluso con ingredientes locales, o al menos europeos. Así que, no sé, es que es saltar de una chorrada a otra, ¿no? Y esto de la cárcel mental, pues es importante porque eso también me ha inspirado también unos comentarios que ahora sobre mi último podcast, ¿no? Que colgué, las elecciones vascas y claro, me he dado cuenta que es que lo que pasa es que la gente radical, el problema que tiene la gente radical es que es radical, es decir, a ver si lo entendemos. Aquí las etiquetas son muy fáciles, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, muchos vascos de estos que han escuchado mi último podcast, ahí me tildan de eso, enseguida me quieren buscar la etiqueta de facha español, tal, no sé qué, no sé cuánta, estás en contra nuestro, por lo tanto seguro que votas facha y no sé qué, no sé cuántas y tal. No tienen ni puta idea, empiezan a mezclar el tema de Israel, Palestina, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y claro, y yo me he dado cuenta que, y si hablara con a lo mejor un radical israelí, me tacharía de pro-palestino, y si hablo con un radical palestino, igual me tacharía de pro-israelí, etcétera. Es decir, que el problema está en el radicalismo. El problema está... la gente se cree que es de extrema izquierda, de extrema derecha, de extrema... No, es que yo he conocido mucha gente que se dicen de izquierdas y tienen mentalidad de extrema derecha. O gente de extrema izquierda que tienen mentalidad de extrema derecha que, o sea, al revés, ¿no? Es que el problema es la actitud radical. Es decir, el otro día, es que estoy pensando en esto porque
estoy pensando en el famoso programa First Date, que de verdad que para antropología y para estudios sociales es de puta madre, porque ves un montón de gente real. Hay mucha gente que se mezcla ahí, actorcillos, y gente que va ahí solo al famoseo y a hacer su performance, pero hay gente real que va realmente a buscar pareja y ves un poco la sociología de este país, ¿no? De España, ¿no? Porque vienen de todas partes de España, además. Y el otro día va y me entra una tipa, que se ve que es la segunda vez que venía, que se decía, bueno, una señora que parece, tú la ves y dices, bueno, esa tía es la típica señora del Opus Dei, de extrema derecha, de votar a Vox y tal, y va y se presenta como de izquierdas y que le encantaba Pablo Iglesias y tal y cual, y se hizo hasta famosa por esto, ¿no? El primer programa que participó en First Date, ¿no? Evidentemente no encontró pareja. Y esa segunda vez va y no se le ocurre otra cosa a la tipa que hacerle un meeting político de izquierdas de Podemos a su pareja o a su posible pareja. Claro, evidentemente la amargó tanto la noche que el tipo, cuando llegó el momento de la verdad de decir si quería seguir con esta pareja, dijo que no, evidentemente, ¿no? Dijo que no quería seguir con ella porque lo veía una tipa pues que imponía sus ideas y que por encima de todo estaban sus ideas políticas, o pareciese que estaban sus ideas políticas por encima de todo lo humano, que una pareja es mucho más que las ideas políticas, ¿no? Y muchísimo más, diría yo. De hecho, las ideas políticas en una pareja casi que es lo último, ¿no? O sea que lo que le pasa a esta señora, el problema que tiene es que es una radical. Da igual que ella ahora mismo dice que defiende a la izquierda. Esta señora en otro tiempo, en otra época, habría defendido a Franco y habría sido de extrema derecha. Y en otra época habría sido de esas que denuncia a los judíos vecinos para que se los lleven al campo de concentración. Es decir, el problema es la mentalidad radical, que es lo que no quiere entender la gente. Tu problema muchas veces, y por eso estás en una cárcel mental, no es el problema de que seas de derechas, de izquierdas, o que seas vasco, o catalán, o que seas español, o que seas de repente, pues eso, un islamista radical, o que seas, o sea, un yihadista, o no sé qué, no sé cuánta. No, es el problema de toda esta gente. El problema es que son gente radical, que tienen el radicalismo metido en su cerebro. Es decir, son gente que tienen tendencias radicales, gente que le gusta imponer su idea, ¿vale? Y ese es el problema. Entonces, yo me río mucho cuando me quieren etiquetar, porque yo, si de algo puedo presumir, es que no soy nada radical, precisamente. Y eso no quiere decir que sea un veleta, quiere decir simplemente que yo, antes de abrazar algo, o antes de defender una causa, o antes de defender más una causa que otra, es porque lo he estudiado mucho, porque lo he mirado mucho, o porque conozco a alguien o gente o personas que me pueden informar sobre esas causas y que me pueden decir por dónde van los tiros. Y además, cuando yo digo que, por ejemplo, en el caso de Israel, para ser claros, cuando yo digo que estoy más a favor de... Bien, a lo que iba. Cuando yo digo, por ejemplo, que estoy a favor de... o sea, que estoy a favor, no, tampoco lo digo así, nunca, pero bueno, en fin. Cuando parece que defienda causas, digamos, más bien prosionistas en vez de antisionistas, en realidad lo que estoy haciendo es dando argumento o sea, para que los antisionistas tengan argumentos prosionistas para poder equilibrar un poco sus opiniones y no ser tan radicales. Eso es lo que busco realmente siempre yo. Cuando, por ejemplo, doy opiniones muy antinacionalistas catalanas o antinacionalistas vascas, que entendáis que yo lo que pretendo en ese momento es dar precisamente una versión, digamos, dar una contraversión muy fuerte para que la gente que esté tan a favor del nacionalismo catalán o del nacionalismo vasco tengan también opiniones que les encuentren para que puedan un poco, digamos, darse cuenta de que a lo mejor, si no están equivocados, al menos que no sean tan radicales. O sea, yo lo que busco, en definitiva, siempre es contrar el radicalismo, ¿no? Cuando yo detecto radicalismo o el radicalismo yihadista, ¿no? Me encantaría poder hablar con un radical yihadista para poderle hacer ver que su postura, a lo mejor, es demasiado radical, ¿no? O sea, es demasiado, digamos, obtusa, ¿no? Pero no es para, digamos, derrotar totalmente su ideología o derrotar su religión o hacerle ver que... No, es que mi postura no es radical. Mi postura está radicalmente en contra de los radicales, pero no es radical en el sentido de que le voy a imponer una visión yo, porque yo no tengo una visión clara tampoco de las cosas. Es decir, yo no voy a imponer nada a nadie en un principio porque no tengo nada para ofrecerte, no tengo nada para imponerte. Lo único que te quiero ofrecer
es que reflexiones, nada más. Que ya sé que a un radical es casi misión imposible, porque para algo son radicales. Es decir, el que tiene una cárcel mental muy fuerte, el que está metido en su cárcel mental muy fuerte, no quiere que lo saquen de la cárcel. Y en todo caso quiere que lo saquen de la cárcel para meterse en otra cárcel, porque ahí está la sustancia del radical. Es decir, la persona radical, cabezona y que no es flexible y que no reflexiona justamente, es precisamente porque es una persona que funciona a base de paquetes ideológicos o sea, es una persona radical, claro, nunca se mueven del radicalismo, se moverán de un radicalismo a otro, pero nunca se moverán del radicalismo. Ese es el problema que tenemos con los radicales. Y ya sé que es casi misión imposible hablar con un tipo o una tipa de estas, porque, bueno, el problema profundo no es en lo que cree, el problema es él o ella. Entonces, claro, es muy complicado combatir esto, porque el problema de verdad no es en lo que piensa o en lo que te dice que piensa o en lo que dice que cree. El problema es que es él, profundamente. O sea, y claro, la única forma que tienes es intentar hacerle ver que está en una cárcel y a ver si quiere salir de la cárcel de verdad y ser libre. Pero claro, esto se requiere valentía de la de verdad. Y esta gente normalmente sí, son capaces de coger un fusil y hacer un desastre por ahí, pero no son valientes, en realidad. Es decir, porque la valentía para ir a cometer un atentado, pues la verdad no es ninguna valentía, eso es locura, pero no es valentía. Para ser valiente de verdad, no hay que estar loco ni ser radical, hay que ser mucho más que todo esto. Es decir, hay que tener unos huevos como una casa de payés. Es decir, claro, porque para liberarte de verdad, ser libre y caminar por la vida sin ningún tipo de asidero así ideológico, ni religioso, ni nada, hay que tener muchísimos huevos y hay que tener la cabeza muy lúcida. Y ahí está el kit de la cuestión, pero claro, yo sé que es muy complicado hablar con gente así, ya lo sé. Pero bueno, no hay otra que seguir intentándolo, ¿no? Y seguir pues trabajando. No hay otra, picando piedras. Siempre hay alguien que probablemente tenga los huevos de salir de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, si puedo ayudar a uno solo de ellos, yo he hecho mi trabajo, ¿me entiendes? O sea, quiero decir, ya me puedo dar por satisfecho de una forma o de otra. Y ahí está el tema que quería explicar hoy, ¿no? Porque creo que últimamente estoy leyendo muchos comentarios, muchas historias que digo yo, cada vez que toco temas así un poco delicados de la actualidad, como el prosionismo o el antisionismo, o temas del nacionalismo y tal y cual, catalán, vasco, lo que sea, veo que saltan unos resortes siempre los mismos, que la verdad es que la gente está muy, no sé, está muy radical con esos temas y no, hay que sopesar, nunca hay razones en una sola parte, nunca es así, por lo general siempre hay bastantes aristas en lo que hay que combatir son los radicalismos, y en la causa palestina hay muchos radicalismos religiosos, y si no lo queréis ver, pues estúpidos sois. Y en la causa judía y sionista, pues evidentemente que hay también radicalismos, hay gente radical también, claro que sí, pero también hay gente muy cuerda y gente que tiene sus derechos y tienen derecho a existir y tienen derecho a estar ahí, igual que los demás. Entonces, claro, hay que reivindicarlo también esto. No hay que estar solo reivindicando lo extremismo o las posibles extremismos que puede haber en un lado, pero ocultar los extremismos del otro. Es que así no haces ningún bien a nadie al final. Por lo tanto, yo os aconsejo siempre que miréis algún tema, hablemos de nacionalismo, hablemos de lo que sea, pues que intentéis liberaros un poco de vuestras cárceles mentales, salir de la cárcel un poquito, abrir los barrotes y pasear un poquito por ahí al aire libre, y ya verás cómo ves las cosas mucho más, con más lucidez. Bien, pues ese es básicamente lo que quería decir hoy. Así que vamos a dar por terminado este podcast. Como siempre, un saludo a todos, cuidaros mucho, como digo siempre. Muchas gracias por el puñado de suscriptores nuevos, que veo que de repente han entrado unos cuantos nuevos. Bienvenidos al canal, espero que os quedéis tiempo y nada, y esto, pues como digo siempre, cuidaros mucho y hasta el próximo podcast. Chao, chao.